Quiero también dar la bienvenida a los panelistas. Primero, Fernanda Montero, directora de Financiamiento Sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Que estés muy bienvenida, Fernanda, muy a gusto de tenerte acá. A Alejandro Chanona, que es director de Inversión Sostenible en la Embajada Británica. Entiendo que está adscrito al equipo de Agenda 2030 de la Jefatura de Oficina de la Presidencia. Y al señor Joshua Rosenbusch, coordinador del clúster de energía de la GIZ México. Entonces, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Es realmente un gusto y un placer tenerlos y tenerlas en este panel de clausura. Y quiero dar a todos la más cálida bienvenida a todos los ponentes y asistentes a nombre de la señora Marita Maya, que es la directora de la GIZ en México, la presidente, y de todos los coordinadores de los clústeres de la GIZ en México. Agradecemos muchísimo su presencia en estos 2 días, su participación en este foro virtual, donde realmente se ha hablado muchísimo de este financiamiento que queremos llamar sostenible, donde se han abordado desde muchas perspectivas con objeto de mostrar cuán relevante es, ¿no?, la movilización de estos recursos para combatir la crisis climática que realmente está afectando a todos y todas las comunidades, especialmente a las más vulnerables, ¿no? Entonces, para ver la importancia de una movilización que realmente valga la pena y lograr pues la recuperación de una post-COVID, ¿no?, y que sea especialmente ambientalmente responsable y socialmente incluyente. Pues estas sesiones que se han transmitido acá, quería simplemente ir muy rápidamente, se ha mostrado mucho de los trabajos que está haciendo la GIZ México, ¿no? En coordinación con las oficinas centrales de la GIZ en Alemania y de las distintas oficinas de América Latina, pues se ha tratado de mostrar las distintas actividades que se tienen en la GIZ México en términos de financiamiento verde, sostenible e incluyente, ¿no? Hemos tratado de ver qué actividades están teniendo para que podamos mostrar y se pueda, pues, democratizar esta ciencia, democratizar estas experiencias y que pueda llegar a la mayor cantidad de gente este tema que para nosotros es realmente crucial, ¿no? Se ha tratado en este tema el rol de los gobiernos, ¿no? Se ha tratado como el sistema financiero, como es el nodo por el que transita la economía del país, de los países, y en ese sentido se ha dado experiencia sobre cómo el rol ha sido de los diferentes gobiernos, cómo el financiamiento sustentable se puede canalizar a través de diferentes formas. Por ejemplo, un ejemplo, el de la República Federal de Alemania, de que ha creado un bono sostenible de 6.500 millones de euros. Este bono ha tenido una enorme demanda, ¿no?, por los inversionistas, además de demostrar de que no es más caro y es más seguro que los otros bonos por la demanda que hubo, lo que nos indica que muestra que la sostenibilidad no necesariamente está peleada con la rentabilidad financiera. Así también hemos visto que México, ¿no?, también a través del andamiaje institucional en materia de reporteo y gobernanza que se ha creado desde 1918, pues ha dado paso en este año a un bono completamente alineado con las ODS, ¿no?, y ha mostrado de que definitivamente es posible y que está comprometido con este proceso. Hemos visto que para el tema de la COVID nos ha demostrado que es necesario una cohesión social, nos ha mostrado cuán vulnerables somos por la falta de esa cohesión social, por la falta de gobernanza que tenemos en nuestras comunidades y lo que es importante de dar realmente mucha prioridad a los grupos más vulnerables. Un bono muy interesante es el que ha sacado FIRA, el Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, que ha sacado el primer bono social de género con el objetivo de reducir esa brecha de acceso al financiamiento
tierra y capital, obviamente, que enfrenta en muchos casos las mujeres que trabajan en el campo mexicano, ¿no? Entonces, se ha discutido una serie de temas, nos hemos visto pues confrontados con los diferentes retos que se tiene, ¿no? Hemos visto cómo que lo indispensable de involucrar de una forma sistemática, como decían algunos de los ponentes, las diferentes instancias de financiamiento público y privado, ¿no? Para poder realmente, tanto nacional e internacional, como es el rol del gobierno, ¿no? Que también tiene el sector, cómo podemos incluir en una plataforma de diálogo al sector público y privado, cómo podemos hacer que este diálogo, esa plataforma pueda canalizar los recursos financieros de una forma eficiente y transparente en el marco bueno, un marco regulatorio, en realidad, que debe ser dado por el gobierno. ¿Cuán importante es tener, por ejemplo, resuelto el reto de los costos de la implementación de las medidas, ¿no? Por ejemplo, del NDC? ¿Cuán importante es evidenciar al sector privado que invertir en la adaptación es exactamente eso? No es un gasto, sino una inversión. Y que otro punto que para el sector privado es absolutamente importante y que está siendo resuelto por otras medidas es la transparencia de esas inversiones, la transparencia de llegar a los puntos, y para eso se está trabajando en el tema de la taxonomía, que también ha sido motivo de una de las charlas que hubo durante estos 2 días del Foro del Cambio Climático, financiamiento climático, donde se hablaba de la taxonomía como la necesidad de dar certidumbre, ¿no? La certidumbre que la inversión se está haciendo en realmente que sea verde, que sea sostenible. Y se hablaba también no solamente de que deberíamos invertir en acciones verdes, sino también que sean acciones regenerativas, es decir, que vaya além de lo que es simplemente ese financiamiento verde en campos verdes, sino que sea regenerativa y que pueda realmente contribuir a mejorar el nivel de vida y poder tener un retorno claramente en varios aspectos, ¿no? Entonces, esa taxonomía que debería ser basada en la ciencia y que debería estar dando esa transparencia que da la garantía para que se sepa que lo que se está invirtiendo es realmente en inversiones sostenibles, ¿no? Ese es uno de los puntos de que estamos hablando. Otro de los puntos que realmente se ha hablado es cómo la pérdida de la biodiversidad está dando en conflictos que definitivamente están dando en problemas de infraestructura, en problemas de las inversiones, en problemas a los grupos más vulnerables. Entonces, yo creo que yo quería simplemente resumir esto en que tal vez en 5 puntos muy clave. Uno es que deberemos mejorar cualitativamente el nivel de conciencia sobre esta problemática, es decir, la crisis climática, ¿no? Que deberemos tener en cuenta esta crisis climática está afectando la biodiversidad y los recursos financieros, y también, finalmente, lo más importante, a la población en general, pero mucho más a la población que está mucho más vulnerable, que los recursos financieros deben tener no solamente un efecto de sostenible, pero también efecto regenerativo, para que realmente podamos, no tenemos el tiempo para hacer simplemente cualquier inversión, y en ese sentido una inversión regenerativa hace la diferencia en estas condiciones. Potenciar la gestión de la información y la gestión del conocimiento. No podemos inventar el hilo negro para cada uno de los puntos, no hay el tiempo para eso, por eso debemos sistematizar lo que hemos aprendido y poder dar esa información, y realmente esto le llega mucho a los periodistas y a los comunicadores sociales, democratizar la ciencia para que definitivamente no estemos con el tema del que la posverdad sea aprovechada no solamente por las redes sociales, pero definitivamente también por gobernantes, como está ocurriendo, y está teniendo efectos muy negativos. Por otro lado, tenemos que coordinar los diferentes sectores, es decir, el sector público en la generación de políticas, el privado en el uso de la biodiversidad, pero también en la generación y la inversión de recursos, la academia,
en el término de generar la ciencia y poder realmente diseminar esa ciencia de una forma adecuada, y la sociedad civil con la acción, ¿no? Con la acción que tenemos que ser consecuente para que realmente podamos llegar a donde estamos llegando. He tratado de resumir varios de los puntos, imposible resumir la riqueza que hubo, pero ha sido realmente un foro muy, muy interesante y realmente muy rico en lo que tuvimos estos 2 días. Con eso quiero dar la palabra a los panelistas y pedirles que tienen 7 minutos y les voy a poner una alarma cuando lleguen en ese punto. Entonces voy a dar la palabra ahora a Fernanda Montero, ¿no? Luego a Alejandro y después finalmente a Yosha para después poder cerrar, clausurar este evento. Adelante, Fernanda, por favor. Muchísimas gracias, Álvaro. Buenas tardes a todos. Estoy asistiendo a esta clausura en representación de Brenda Siuk, directora general de Organismos Financieros Internacionales. Mi nombre es Fernanda Montero, soy directora de Financiamiento Sostenible en la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda. Y antes que nada, les agradezco mucho la invitación y felicito a la GIZ y a todos los participantes por tener este tipo de iniciativas y diálogos que en estos momentos es sumamente relevante conservar, no solo por los retos climáticos y de sostenibilidad a los que nos estamos enfrentando, sino también para ver cómo podemos integrarlos dentro de los planes de recuperación económica. Entonces, coincido con muchos de los puntos que ya mencionó Álvaro. Reconocemos muchísimo el esfuerzo, el trabajo a través de los años de la cooperación alemana y de la GIZ, que a través de sus cooperaciones técnicas nos ha permitido avanzar en temas de eficiencia energética, biodiversidad, generación distribuida, entre muchos otros, por lo que agradecemos mucho todo el apoyo y este tipo de espacios. También nos han estado apoyando al sector financiero a través de colaboraciones con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, justo para ver cómo podemos enverdecer la agenda de los reguladores en temas de ESG, bonos temáticos, entre otros. Creo que en el país hemos avanzado bastante con estos esfuerzos, aunque quedan muchos retos por hacer. Pero como ya bien mencionó, hemos tenido varias emisiones de bonos muy exitosas, bonos temáticos, y queremos seguir avanzando y explorando este tipo de instrumentos justo para canalizar más recursos a temas ambientales, de cambio climático, de género, de biodiversidad. Tenemos el bono de soberano, el SDG Bond, que se ha discutido ya durante este foro, donde buscamos justo hacer sinergia entre la agenda ambiental y social, identificando los programas presupuestarios vinculados a los ODS. Fue una emisión sumamente exitosa que se hizo desde la Unidad de Crédito Público. También tenemos los bonos de NAFIN, los bonos verdes de NAFIN que se emitieron hace algunos años, y como ya mencionaron, el bono. Entonces, sin duda es algo que queremos seguir apoyando, en donde la cooperación internacional ha sido clave para avanzar en los diagnósticos, en los análisis técnicos, y buscamos continuar a colaborar. Actualmente tenemos proyectos importantes como el que se comentó sobre Nama Pyme, donde lo estamos viendo no solamente como un instrumento relevante para avanzar en temas de eficiencia energética en pymes, sino también como un motor un, un, un motor de recuperación económica, en donde se le pueda proveer también más financiamientos a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, buscamos seguir fortaleciendo esta agenda para avanzar en la medida de lo posible en el cumplimiento de las NDCs y también de la Agenda 2030. Desde la Secretaría de Hacienda también estamos llevando a cabo diversos esfuerzos. Estamos trabajando en la construcción de una hoja de ruta de finanzas sostenibles con el sector financiero, donde buscamos mapear todas las iniciativas que ya existen para asegurar una colaboración exitosa con la cooperación internacional, en donde hemos identificado muchas por parte de la cooperación alemana y de la GIZ, y también avanzar de manera coordinada con el sector privado en todo el tema de incorporación de criterios ASG, y también para avanzar
mapear cuál sería una ruta crítica para poder construir de forma estratégica y analizando los sectores una taxonomía nacional. Son retos bastante ambiciosos, pero creemos que con la buena coordinación y el apoyo de todos podemos ir avanzando poco a poco. Adicionalmente, ha sido clave para analizar los compromisos de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas, estar en la Agenda 2030. Hemos también estado en reuniones con la Oficina de la Presidencia para ver cuáles son estos objetivos de desarrollo sostenible aceleradores, género y los relaciona el 14 y 15 sobre biodiversidad marina y terrestre. También consideramos que son claves y que pueden ayudarnos a avanzar en la Agenda 2030 de manera transversal, por lo que la cooperación técnica recibida también ha sido clave en este sentido. Adicionalmente, también vemos como un área de colaboración importante es la relación que llevamos con los fondos ambientales multilaterales, desde la Dirección General de Organismos Financieros Internacionales, como es el Global Environment Facility, GEF, y el Green Climate Fund, el GCF. Tenemos ya con el GEF más de 20 años canalizando recursos para proyectos principalmente de biodiversidad, por lo que entendemos que las soluciones basadas en naturaleza son clave para combatir los efectos negativos del cambio climático y también tiene un componente muy importante en beneficio de las comunidades vulnerables y en adaptación al cambio climático. En la última cartera de proyectos que hemos metido, tenemos proyectos emblemáticos que integran a otros sectores como implementadores de los proyectos, como es por ejemplo con la pesca, saber, bienestar, lo cual también nos habla de una señal muy de integración de los otros sectores en temas ambientales. Y finalmente, comentar que también vemos muchas oportunidades de colaboración con la cooperación alemana en el financiamiento que se pueda canalizar a través del Green Climate Fund. Estuvimos revisando una potencial propuesta para impulsar emprendimientos de cambio climático en México y también hemos estado en conversaciones con la cooperación alemana para ver cómo podemos presentar una carta de proyectos robustos al Green Climate Fund y aprovechar todo ese financiamiento que será esencial en los próximos. Y bueno, con eso y Muchísimas gracias, Fernanda, realmente muy interesante. Le voy a pedir entonces a Alejandro que continúe. Alejandro, the floor is yours. Muchas gracias, Álvaro. Un muy buen resumen el que diste al inicio sobre todo el trabajo y las discusiones que se abordaron en estos últimos 2 días. Y también muchas gracias, Fernanda. Creo que si alguien tenía alguna duda de todo el trabajo y lo crucial que es el papel de la Secretaría de Hacienda en este cambio de paradigma, creo que no hay lugar a dudas sobre el valor y la importancia ya a nivel de ejecución que se está implementando desde Hacienda. En realidad, a mí lo que me gustaría compartir con ustedes es una reflexión sobre la importancia del financiamiento y de la inversión sostenible en el marco de lo que hemos vivido en los últimos meses, en los últimos días, y cómo lo vemos hacia adelante con mis colegas de la jefatura de la oficina de la presidencia. En estos últimos 2 días hemos podido entender cuál es el papel tan preponderante que juegan los sectores productivo y financiero en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la implementación de la Agenda 2030. En un contexto de reactivación económica,
y tras el impacto de la pandemia, el financiamiento sostenible es fundamental para impulsar el crecimiento con una perspectiva de sostenibilidad y de inclusión. Esto para transformar las oportunidades de negocio para agentes económicos de todos los tamaños en todas las regiones y para poner énfasis en los sectores de la sociedad que más rezago histórico han presentado en México. Y lo mencionaba un poco ayer, en realidad esto se debe a que los sistemas naturales de la Tierra no aguantan y a este paso no aguantarán. Y los sistemas sociales de nuestras naciones no aguantan y no aguantarán al paso al que nos hemos desarrollado. Y, y esto es importante porque si ustedes revisan toda la literatura y todos los análisis y las recomendaciones de las principales instancias de organismos multilaterales, no hay otra recomendación más allá de imprimir una perspectiva de sostenibilidad a la recuperación económica y al financiamiento de proyectos de infraestructura y programas sociales, etc. Y eso lo recomienda la ONU, la CEPAL, la OCDE, la Agencia Internacional de Energía, quienes ustedes me digan y me pongan enfrente. Y cobra mayor relevancia no únicamente a nivel internacional y a nivel macro, sino en lo que hemos vivido en los últimos días. En estos momentos enfrentamos como país eventos muy trágicos que nos muestran de manera muy tangible cuáles son los efectos del cambio climático. Estoy hablando de las inundaciones en el estado de Tabasco. Y desde una perspectiva de la Agenda 2030, esto debe servir como un parteaguas y un llamado a la acción para recapacitar y enmendar el rumbo del modelo de desarrollo y de este cambio de paradigma. Y tenemos que reducir nuestra huella ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es un recordatorio lo que está ocurriendo de que el cambio climático constituye una amenaza existencial que empobrece y que exacerba las desigualdades. Y si no asumimos una vocación sostenible en todas nuestras decisiones, las tragedias como la de Tabasco serán cada vez más frecuentes y cada vez más intensas. Y lo más peligroso de todo esto es que obviamente el cambio climático tiene muchas caras. Hoy estamos hablando sobre inundaciones en el sureste del país, pero mañana vamos a estar hablando de aumentos de nivel del mar en zonas costeras, vamos a estar hablando de un incremento en el número e intensidad de huracanes, sequías más prolongadas en ciertas regiones del país, una menor disponibilidad de agua para consumo humano e industrial, una mayor propensión a incendios forestales, pérdida de biodiversidad, ya se mencionaba hace rato, e incluso alteraciones en la propagación de enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, esto es una amenaza sistémica. Y es por eso que desde la jefatura de la Oficina de la Presidencia se ha identificado que la inversión, el financiamiento y el crecimiento económico con perspectiva sostenible es la llave y es una de las prioridades, por lo menos en el próximo año y en un horizonte de mediano plazo, a lo que nos tenemos que abocar. Por un lado, sector público, para proveer un soporte y ser un catalizador, y empezar para que se movilicen todos estos recursos y para que del otro lado ya los agentes económicos del sector productivo y financiero se dediquen a la ejecución y que tengan certidumbre para poder adoptar y que podamos, como sociedad, institucionalizar el desarrollo sostenible, ¿no? Que nadie lo cuestione ya, que nadie lo vea como una excentricidad. Entonces, en realidad, ya para concluir, extiendo un reconocimiento a la GIZ por organizar, no únicamente por organizar el foro de estos últimos 2 días, sino también por todo el trabajo y a partir de los distintos clústeres por tanto tiempo. ¿No? Platicando con Gema Santana, que es la directora de nuestra oficina, me pidió que de manera personal extendiera un agradecimiento por el compromiso demostrado a la GIZ.
y simplemente refrendamos este sentimiento de apertura para mantener los canales de comunicación y de colaboración muy abiertos. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por tus palabras. Agradezco muchísimo en nombre de todos. Y ahora vamos a continuar con Joscha Rosenbusch. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Muchas gracias, Álvaro, Alejandro y Fernanda. Muchas gracias por sus palabras. También por los saludos por parte de Gemma. Son muy bien recibidos. Pues buenas tardes a todos ustedes. Yo estoy aquí en representación también de nuestra directora residente de la GIZ en México, Marita Brömmelmeier, y también en su nombre quisiera agradecer a todos ustedes de acompañarnos durante estos últimos 2 días en la primera edición del Foro Virtual de Financiamiento Verde e Incluyente. Quisiera aprovechar la oportunidad de dar brevemente un contexto sobre la GIZ en México y después continuar con la clausura. La siguiente, por favor. Y si pueden ver todos los temas. Gracias. Para nosotros, el trabajo que hace la GIZ en México se enmarca, creo que en una cooperación muy especial, como lo tenemos ahí escrito, una cooperación equitativa y en un marco de una alianza estratégica entre los 2 países. Somos los 2 miembros de la OCDE, que creo que eso conlleva una cierta responsabilidad para nuestro planeta y al mismo tiempo tenemos enlaces muy fuertes de comercio y económicos, más allá de los enlaces políticos que también existen, que son muy fuertes. Nosotros en la GIZ, como en todo el mundo, estamos comprometidos con las metas de la Agenda 2030 y como brazo de la cooperación técnica, nosotros tenemos una fuerte colaboración con la cooperación financiera, es decir, el Banco de Desarrollo Alemán, la KfW, que seguramente todos ustedes también conozcan. Trabajamos por encargo de diferentes ministerios del gobierno alemán, principalmente por el Ministerio de la Cooperación Económica y el Desarrollo del BMZ, también por el Ministerio del Medio Ambiente, el BMU, y también, digamos, este evento ha sido desarrollado en el marco de encargos que tenemos por parte de ellos, y también por las relaciones exteriores y economía. Y también quisiera mencionar lo que ya mencionó también Fernanda, que tenemos encargos y proyectos también financiados por otros fondos de financiamiento, por ejemplo, la NAMA Facility, que sí está apoyando con recursos para la NAMA PIL. Y nuestra contraparte principal, que coordina básicamente a nivel político el trabajo de la GIZ en México, es Amexit, y luego se implementan las actividades en el contexto de los planes de las diferentes secretarías con las cuales trabajamos. La siguiente, por favor. La próxima, por favor. Sí, gracias. Nuestro, digamos, marco de cooperación en México se enfoca mucho a los bienes públicos globales y lo estamos viendo también en este marco de cooperación que tenemos aquí. Obviamente la Agenda 2030 con sus objetivos y los principios como la integridad no dejar nadie atrás y las alianzas multiactores. También el Acuerdo de París y las metas de cambio climático y también en el sector de biodiversidad, los convenios de Aichi y las convenciones de biodiversidad con sus lemas de viviendo en armonía con la naturaleza. La siguiente, por favor. Sí, eso, digamos, lo estamos traduciendo a un portafolio de actividades que estamos estructurando internamente de la manera como lo están viendo, atendiendo las agendas globales en el tema de cambio climático, energía sustentable, biodiversidad y también un enfoque en industrias, en ciudades, transporte e industria sustentable. También tenemos enfoques en algunas otras temáticas, por ejemplo, la formación profesional dual y la buena gobernanza.
y la cooperación con el sector privado como un elemento muy importante de nuestro trabajo. La siguiente, por favor. Bien, recordándonos un poco del portafolio y la matriz de proyectos y los encargos que la GIZ México está implementando en los diferentes sectores, vemos que los temas que tienen relevancia para el cambio climático y la sustentabilidad tienen una alta relevancia, ¿no? El cambio climático ahí con digamos, un casi 20% de las asignaciones, el área de energía con asignaciones también muy fuertes y las otras temáticas también muy bien representadas. Y la última, por favor. Y por favor, todas las imágenes, sí. Y nosotros en la Energía México, en la GIZ México, trabajamos a través de diferentes tipos de proyectos, ¿no? Tenemos los programas bilaterales que son acordados entre el gobierno de Alemania y de México, actualmente 20 proyectos en totales en implementación. También implementamos programas regionales que involucran más que, digamos, un país aquí en la región. Proyectos globales son actividades que se implementan también en otros continentes de este mundo, donde México forma parte de una alianza más allá de América Latina. Y como último, las cooperaciones triangulares, que yo creo que son muy interesantes y muy importantes porque muestran digamos, el compromiso propio de México para temas de sustentabilidad también en la región, donde Alemania y México en su conjunto actúan como donantes o actores de la cooperación internacional, colaborando con terceros países, y ahí tenemos un total de 11 cooperaciones triangulares en implementación. Eso nada más para dar un poco el contexto sobre, digamos, las actividades de la GIZ en México. Y ahora continuando con el cierre, yo creo que es muy interesante que también este foro ha traspasado las barreras geográficas. Entonces, no nada más nos acompañaron en estos 2 días representantes de 20 estados de la República Mexicana, sino también personas de los países como Ecuador, Perú, Alemania, Brasil, Costa Rica, Finlandia y Suecia. ¿Pueden poner la última lámina, por favor? Gracias. Este espacio ha servido como una plataforma para presentar las acciones que la GIZ México ha llevado y actualmente lleva a cabo de la mano de socios implementadoras y contrapartes del sector público y privado en materia de financiamiento sustentable, así como generar un encuentro y diálogo entre actores claves sobre los avances, tendencias y sinergias para la movilización de los recursos financieros que faciliten la recuperación verde e incluyente. A pesar de la crisis sanitaria que atraviesa el mundo, pudimos reunir de forma virtual a 60 ponentes en sesiones simultáneas y 480 registrados hasta el día de hoy en la página web del evento. En la transmisión en vivo a través de YouTube contamos con 169 seguidores, mientras que en Facebook alcanzamos 1.700 personas, lo cual confirma el gran interés en las reflexiones y acciones en el sector financiero, de la voz de las y las especialistas. Aprovecho el espacio para realizar los siguientes agradecimientos. Primero, a ustedes que nos acompañan en estos 2 días, en este formato innovador desde los distintos canales de comunicación. A los medios de comunicación que nos ayudaron en la difusión del evento. Y, obviamente, en los panelistas y moderadores invitados que representan diferentes instituciones. Por ejemplo, las dependencias federales de México, como la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Semanat, el INEC, el Banco de México, CONAM y también la Secretaría de Medio Ambiente del Perú. También al sector financiero, con representantes del FIRA, de Banorte, de la Asociación de Bancos de México, del Consejo
de Finanzas Verdes, de Céspedes y también del BID, con quienes suscribimos un memorándum de entendimiento para colaborar en el Lab México en el desarrollo de mecanismos financieros sustentables. También quiero agradecer al sector privado que nos acompañó en estos días, como IDOM, Mobilitas, Haya Impacto, La Mano del Mono, New Ventures, SDX México y Vera. Y también los amigos de las organizaciones de la sociedad civil como Red de Acción Climática y WWF México. Y también, al final, todos los programas de la GIZ de México, de Latinoamérica y de Europa que se dieron el tiempo para coincidir en este foro. Por último, también quisiera agradecer a mis colegas, al equipo organizador de la GIZ México. Gracias por hacer posible llegar a este foro en formato digital y con sana distancia requerida. No queríamos dejar pasar este año 2020, que a pesar de ser atípico, ha invitado a la innovación digital y adaptación de las colaboraciones con todos nuestros contrapartes aliados. Les invitamos que continuemos la conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y les deseo que se cuiden mucho en esta época de pandemia. Esperamos verlos pronto en otro foro o más tarde en el próximo año en la repetición de este foro. Gracias nuevamente a todos y todas y les deseo una bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Joshua, por todas las palabras de agradecimiento. Realmente solo resta agradecer nuevamente a nuestros colegas, a nuestros asesores que han estado participando muy activamente en todo este tema. Ya dijiste los agradecimientos que creo que vale la pena solamente resaltar que quien ha estado trabajando en esto fue Comunica la Ciudad, una agencia de comunicación, a quienes agradecemos por todo el apoyo que nos han prestado. Definitivamente no solamente a nuestros asesores, sino también a los practicantes, que creo que no hubiese sido posible sin su ayuda todo este evento, ¿no? Tal vez resaltar toda la visión de cómo se ha llevado a cabo todo esto. Muchísimas gracias, Gaby Niño, porque realmente fue el motor de todo este proceso, pero todos los asesores, los que han dado la cobertura y el apoyo. Y realmente, tal vez para finalizar, agradecer a los del gobierno, cuya presencia pues demuestra el compromiso del gobierno de México con la sostenibilidad y la importancia del financiamiento en promover una recuperación verde e incluyente. Gracias, Gaby, gracias, Itzel, y gracias a todas por todo el proceso, por todo el motor, por toda la energía. Gracias por acompañarnos y que tengan una buena noche y hasta pronto.